tengo las dos distancias respecto a los ejes, ¿sí? Del diferencial de área, de las infinitas diferenciales de áreas que tengo. ¿Estamos? Entonces, de nuevo, si lo analizamos como lo analizamos recién al momento estático en cuanto a signos y en cuanto a valores, los momentos de inercia, dado que son una distancia al cuadrado y un área, ¿sí? Nunca pueden ser negativos los momentos de inercia. Porque la distancia, esta distancia, acuérdense, es una coordenada, o sea que la coordenada puede llegar a ser negativa, como lo habíamos dicho recién. Si yo tengo, por ejemplo, el eje X que estaba por encima de la pieza y yo digo que mi distancia la mido negativa para abajo, entonces esa distancia o esa coordenada puede llegar a ser negativa, pero al estar al cuadrado automáticamente pasa a ser positiva. Y el diferencial del área, bueno, es un área, nunca puede ser negativa. Por lo tanto, los momentos de inercia, ¿sí? Estos que están acá, el IX, X y el I polar, solamente pueden llegar a ser positivos. Nunca van a tener momentos de inercia negativos. Y nunca pueden ser nulos tampoco, nunca pueden ser ceros, porque en definitiva esto va a ser siempre una sumatoria. Siempre voy a tener cosas que sumar, nunca voy a tener nada que restar, nunca que quitar. Entonces siempre va a ser una sumatoria. Entonces los momentos de inercias, el IXX y el I y el I polar, siempre van a ser positivos y nunca pueden ser nulos. Y en cuanto a sus dimensiones, y bueno, de la misma forma que hemos visto recién, es una distancia al cuadrado por un área, por lo tanto la dimensión que tiene o las unidades que tienen los momentos de inercia son de longitud a la cuarta. Lo mismo pasa con este producto de inercia, que también van a tener unidades de longitud a la cuarta, porque en definitiva son dos áreas, perdón, dos distancias, o sea, es longitud por una longitud al cuadrado. Por lo tanto, en cuanto a unidades también va a ser de longitud a la cuarta. Pero la diferencia es que el momento de inercia, perdón, el producto de inercia, sí puede ser negativo, porque acá sí puede ser una distancia positiva y una negativa, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá sí puedo tener momentos de inercia, productos de inercia, perdón, negativos, y también puedo tener productos de inercia nulos. De hecho, el ejemplo se lo dan acá, que es si uno de esos ejes es de simetría, entonces ya por definición el producto de inercia de la sección respecto a este eje es nulo. Siempre que yo tengo un eje de simetría, el producto de inercia va a ser nulo. No así los momentos de inercia, no se confundan. Nunca van a ser nulos, pero el producto de inercia sí. Bueno, definidos entonces productos de inercia y momentos de inercia, en estos momentos para ustedes, estas definiciones, en estos momentos solamente las estamos aprendiendo, las estamos definiendo, las estamos eh, sí, las estamos definiendo nada más. O sea, no traten de buscarle una utilidad porque en este momento no la tiene. Pero dentro de la asignatura y a medida que vamos avanzando, van a ir viendo lo importante que es tener definidos estos conceptos. Porque estos conceptos nos van a definir y nos van a hablar de la rigidez, ¿sí? O de la esbeltez, de la robustez que tienen las estructuras. Básicamente están relacionados con eso, con la rigidez de las estructuras. Si tiene un momento de inercia mayor o si tiene una inercia menor, cuándo es bueno que tenga un momento de inercia mayor, cómo hago para aumentar el momento de inercia para que la estructura sea más rígida, etcétera, etcétera. Por ahora solamente los estamos definiendo. El único concepto que sí tiene una aplicación práctica ahora mismo es el momento estático, porque sirve para encontrar los centros de gravedad que son fundamentales para el momento de hacer los cálculos nuestros. ¿Estamos? Pero los productos de inercia y el momento de inercia, por ahora, solo sépanlos, estas son las definiciones, sepan cómo calcularlos y más adelante vamos a ver para qué lo utilizamos. Ahora, dado que los productos de inercia y los momentos de inercia surgen de una integración, por ahí yo puedo llegar a necesitar productos de inercia o momentos de inercia de otros ejes que sean paralelos a los momentos de inercia que yo tengo ya calculados. Entonces, si yo tengo que calcularlos respecto a otros ejes, lo que tendría que hacer es de nuevo, por su definición, ¿sí? Hacer una integral. ¿Sí? Sí o sí los tendría que calcular de nuevo por la integral. Y por ahí la integral genera unos cálculos que mientras más cálculos uno hace, es más factible de que pueda llegar a cometer un error, meter la pata, equivocarse en un signo o lo que sea. Por lo tanto, hay herramientas, en este caso, tal como el teorema de Steiner, que es el que está definido y que entiendo que es hasta donde llegaron ayer, que nos ayudan en el caso de que yo quiera conocer los momentos de inercia de un eje que sea paralelo a un eje cuyo momento de inercia yo ya lo conozca. Es decir, yo por definición
ya tengo calculados y conocidos los momentos de inercia de esta área, perdón, respecto a este eje X y respecto a este eje Y. ¿Estamos? Pero por alguna razón de cálculo, yo necesito conocerlo ahora al mismo momento de inercia, no, perdón, al momento de inercia de esta área, pero ya no de esos ejes, sino respecto a este eje X' y a este eje Y'. ¿Estamos? Entonces, yo tendría que volver a hacer la integral, ¿estamos? Pero digo, no, si yo ya los conozco a esto y sé que tengo una diferencia o una distancia de B entre los ejes X y X' y de A entre los ejes Y y Y', puedo utilizar esta herramienta que es el teorema de Steiner para conocer los momentos de inercia de un eje respecto a otro ya conocido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo. Les digo que la distancia que hay entre el eje X' y X es B. Bueno, acá está al revés, lo veo que está al revés. Y entre el Y' y el Y es el A. ¿Sí? Por lo tanto, por definición, ¿sí? Por la definición del momento de inercia, esto, fíjense que por definición es la integral a lo largo del área, el momento de inercia respecto al eje X' es la integral a lo largo del área, ¿sí? De la distancia Y', que vendría a ser esta, que es medida desde el eje X' hasta el diferencial de área, por el diferencial de área. O sea, por definición, ese es el momento de inercia de esta área respecto al eje X'. ¿Estamos? Si yo ahora al Y' lo despejo de aquí, ¿sí? Que vendría a ser B menos, perdón, I menos B, porque el Y' es el que está restando, I menos B, y lo reemplazo acá, y a este cuadrado lo desarrollo como, ¿sí? Bueno, ya saben desarrollar, es I cuadrado menos 2 veces B por I, menos, perdón, más B al cuadrado, ¿sí? Y hago la distributiva de la integral, me queda esta definición que está acá, que el momento de inercia respecto al eje X' es igual a este primer término, que por definición es el momento de inercia de la misma área respecto al eje X, que es el que les decía que yo ya conocía. ¿Estamos? Que yo ya lo conocía. O sea, estaba calculando un momento de inercia respecto a otro, de un eje respecto a otro que ya lo conozco. Entonces, por definición, me queda acá en esta expresión. El segundo término, fíjense que B no es más que una distancia, es una constante. Sale afuera de la integral. Y cuando sale afuera de la integral, me queda la integral a lo largo del área, del diferencial del área, no es más que la sumatoria de los infinitos diferenciales de área que me completan el área total, entonces es el área. Y esto, por definición, bueno, el 2 y el B, como dijimos que son constantes, salen afuera de la integral, y me queda la integral a lo largo del área de I por el diferencial de área, que por su definición, es lo que habíamos visto al principio, es el momento estático del área respecto al eje X. ¿Estamos? Entonces, esta es por definición el teorema de Steiner, ¿sí? Para el caso de los momentos de inercia de un eje respecto a otro eje conocido. De la misma forma, análogamente, lo hago para el eje II. ¿Estamos? Pero el I', digamos, para el eje I'. ¿Sí? Y de la misma forma, también análogamente, lo hago para el producto de inercia. Si ustedes después desarrollan la expresión para el producto de inercia, van a ver que es exactamente lo mismo, donde obviamente en el producto de inercia, como está referido a los ejes, a los dos ejes simultáneamente, me van a aparecer las dos distancias, A y B. Ahora, ¿qué pasa cuando esos ejes, ¿sí? Que yo conozco, cuyos momentos de inercia yo conozco, no son ejes cualquiera, sino son ejes centrales, es decir, son esos ejes que están pasando por el centro de gravedad de la sección? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el desarrollo va a ser exactamente el mismo, o sea, conceptualmente, el momento de inercia respecto al eje X', por su definición, va a ser la distancia I' al cuadrado hasta el diferencial de área, la integral a lo largo del área de todo ese producto. ¿Estamos? Esto no va a cambiar porque la distancia, digamos, entre el eje X que yo conozco, el eje Y, perdón, que conozco, que justamente es baricéntrico o central, y el eje Y' del cual quiero conocer el nuevo momento de inercia, están separados una distancia B, o sea, esto no va a cambiar. La única diferencia, ¿sí? Va a ser que cuando yo llegue a este término que está acá, el tercer término al final, esto que por definición era el momento estático, ¿sí? No va a ser un momento estático cualquiera, sino va a ser un momento estático de este eje,
¿sí? De este eje acá, que es justamente central o baricéntrico, y ese eje, al ser baricéntrico, habíamos dicho que por definición los momentos estáticos de un eje baricéntrico eran nulos. Entonces el tercer término que está acá se anula porque es igual a 0. ¿Estamos? El tercer término se anula porque es igual a 0. Por lo tanto, el momento de inercia del área respecto al eje X' se reduce a el momento de inercia del área respecto al eje baricéntrico de la sección, que es el eje X, ¿sí? Más la distancia que separa a los dos ejes al cuadrado por el área. Y fíjense una cosa, esto sigue siendo un momento de inercia, por lo tanto nosotros habíamos dicho recién que los momentos de inercia siempre tienen que ser positivos, siempre, nunca pueden ser nulos, ¿sí? Y siempre tienen que respetar también las unidades, que son unidades de longitud a la cuarta. Y está perfecto porque este es un momento de inercia, entonces siempre va a ser positivo, nunca nulo, y a ese valor positivo, nunca nulo, le voy encima a adicionar, nunca le voy a restar porque acá siempre voy a tener un signo más, una distancia al cuadrado, que en este caso, si es una distancia, una coordenada, yo podría decir que es negativo, pero no importa porque como de todos modos la distancia está al cuadrado, siempre va a ser positivo, y un área, entonces esto también tiene unidades de longitud a la cuarta, también es positivo, entonces no es más que una sumatoria de dos valores positivos, por lo tanto el momento de inercia del eje que yo quería encontrar también sigue siendo positivo. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la diferencia cuando yo utilizo el teorema de Steiner para el caso en que los ejes X e Y son centrales, y esta definición más resumida, digamos, del teorema de Steiner es el que ustedes más van a utilizar a lo largo de la materia y a lo largo de la vida profesional. Porque si bien la definición de momentos de inercia, como hemos visto, son siempre por integral, o sea, uno siempre se tendría que poner a integrar, la realidad es que cuando empiecen a resolver problemas, las áreas que nosotros vamos a utilizar no van a tener formas así aleatorias como las que están en la pantalla, siempre van a tener algunas formas más comunes, van a ser formas rectangulares, formas cuadradas, circulares, ¿sí? Van a tener formas de perfiles ya que normalizados, tipo I o tipo L o T. Entonces los momentos de inercia centrales, ¿sí? Siempre van a ser un dato para ustedes, ya sea porque con la práctica ya se lo saben de memoria, que en realidad es lo que pasa por lo general, uno utiliza tanto estos conceptos para el momento de calcular estructuras que ya a los momentos de inercia centrales uno se lo sabe de memoria, o porque hay tablas donde están tabulados estos momentos de inercia y estas propiedades de la superficie. No sé si la doctora ayer les mencionó alguna o si les dijo que les iba a dar, ya igual en la bibliografía están, donde ustedes van a ver los valores de los momentos de inercia, los valores de área, los valores de, bueno, de todas las propiedades geométricas, la ubicación del centro de gravedad, todo eso está tabulado, ¿estamos? Entonces ustedes siempre como ingenieros van a tener unas de esas tablas a mano. Entonces el teorema de Steiner, en la expresión que ustedes más lo van a utilizar es en el que está en estos momentos en pantalla, que es cuando yo quiero calcular por alguna otra razón un momento de inercia o un producto de inercia respecto a otro eje, conociendo los momentos de inercia centrales. ¿Estamos? Eso en cuanto a teorema de Steiner, y creo que hasta ahí es donde llegaron ayer. Otra propiedad de la superficie, otra propiedad geométrica que vamos a ver de las áreas, es lo que se conoce como radio de giro, ¿sí? Lo que les decía recién, o sea, esta propiedad, este radio de giro, en estos momentos no nos dice nada, pero ustedes sepan que esto lo que me garantiza o digamos, me permite tener una idea de la robustez que tiene una pieza, ¿sí? Más adelante vamos a ver dónde y por qué utilizamos el concepto de radio de giro. Por ahora, solamente ustedes tienen que entender que el radio de giro, por definición, ¿sí? También es un radio de giro, o sea, también es un valor que está referido a un eje, ¿sí? Así como los momentos estáticos, los momentos de inercia se refieren a un eje, el radio de giro también se refiere a un eje. Y obviamente es de un área cualquiera. Y por definición, el radio de giro respecto al eje X es igual a la raíz, ¿sí?, del momento de inercia respecto al mismo eje, obviamente que este eje y este X son los mismos, porque estamos refiriendo todo al mismo eje, sobre el área. ¿Estamos? Y de manera análoga, ¿sí?, el radio de giro respecto al eje Y
es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia respecto al eje Y sobre el área de la sección. ¿Estamos? Fíjense que podemos, digamos, concluir en función de la definición del radio de giro. Primero lo que podemos concluir es que va a ser un valor positivo también, es una distancia. Va a ser un valor positivo porque esto es positivo, el momento de inercia es positivo, el área también es positiva. Y no tan solo eso, sino que encima están abajo de una integral, o sea, si algo no hubiese positivo acá, estaría ante un número imaginario. Entonces el radio de giro es un valor positivo, ¿sí? Y en cuanto a su longitud, en cuanto a sus unidades, fíjense que si el momento de inercia tiene unidades de longitud a la cuarta y el área tiene unidades de longitud al cuadrado, se me simplifica una longitud al cuadrado y me queda la longitud al cuadrado. Por lo tanto, me queda la raíz de una longitud al cuadrado. Eso significa que el radio de giro tiene unidades sencillamente de longitud, nada más. Por eso es que les digo, el radio de giro es una distancia, es una dimensión, es un valor que tiene una unidad de longitud nada más. Y bueno, y siempre positivo, obviamente. Y también podemos hacer por analogía los radios de giro respecto a otros ejes que sean paralelos a los primeros, ¿sí? Aplicando las mismas expresiones del teorema de Steiner. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, llegamos a las expresiones de los radios de giro, conociendo los radios de giro de otros ejes, digamos, siempre que sean paralelos, obviamente, ¿no? Que es esto que tenemos acá. Y de nuevo, cuando los ejes X e Y son ejes centrales, de nuevo pasa exactamente lo mismo de recién. Las expresiones van a ser idénticas, con la única diferencia que este tercer término, que abarca o que incluye, perdón, el momento estático respecto a esos ejes que están pasando por el baricentro, porque por eso se llaman ejes centrales, o sea, un eje central está pasando por el baricentro. Son nulos, porque los momentos estáticos, por definición, si son momentos estáticos respecto a un eje que es baricentral o baricéntrico, es nulo. Por lo tanto, la expresión del radio de giro, el teorema de Steiner, digamos, para el radio de giro, se reduce a esto que está en pantalla. ¿Sí? Y acá tienen un ejemplo. Ustedes, todo lo que están viendo acá, está desarrollado en el libro, ¿no?, de resistencia de materiales, de la doctora Najin y el doctor Oyer. El doctor Oyer también es docente de la carrera. Lo van a tener ustedes más adelante en la materia de mecánica. Entonces todo lo que estamos viendo está en ese libro, está desarrollado en ese libro. Si por ahí se marean o quieren tener, digamos, los resultados o los desarrollos, perdón, completos, lo pueden ver en el libro. Tienen más ejemplos también, acá solamente están puestos algunos. Y bueno, entonces vamos a ver este ejemplo muy sencillo, que es un poco para resumir lo que hemos visto recién, que es para una sección rectangular, ¿sí?, que tiene un ancho B y una altura H, nos piden calcular el momento de inercia respecto al eje central X, ¿sí? Entonces ahí vamos a aplicar, digamos, la definición de momento de inercia por su integral. Nos piden calcular el radio de giro respecto al mismo eje X, ¿sí? Y además nos piden calcular el momento de inercia respecto al eje X', que es paralelo, ¿sí?, al eje X, que es centroidal, ¿sí?, y que es el que pasa por la base del rectángulo. Y nos piden aplicar el teorema de Steiner. ¿Y por qué podríamos aplicar el teorema de Steiner? Y bueno, primero porque los ejes son paralelos, segundo porque la distancia entre los dos ejes la conozco, y tercero porque en el primer inciso me pidieron calcular el momento de inercia respecto al eje X. Entonces sería partir de un momento de inercia respecto a un eje que ya conozco y llevarlo a un paralelo que es el eje X'. ¿Estamos? Entonces, bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, quieren, porque digamos, hasta acá ya están en la mesa todos los conceptos que vamos a aplicar ahora. Si tienen alguna duda, sencillamente prendan el micrófono, interrumpan y volvemos si hace falta. Si no, yo continúo nomás. Entonces, empezamos por el primer inciso, el momento de inercia respecto al eje central. Recuerden que, por definición, el momento de inercia, ¿sí?, respecto al eje X, que es el que nos están pidiendo, se define como la integral a lo largo del área de la distancia al cuadrado de los infinitos diferenciales de áreas que abarcan a la sección completa. ¿Estamos? Entonces, como primera medida, lo que tenemos que hacer es definir
el diferencial de área, ¿sí?, que esté respecto a esta distancia, que es la distancia y sobre la cual tengo que integrar, para de esa forma poder definir los límites de la integral, ¿sí? Porque luego lo que tengo que hacer es resolver acá una integral. Entonces, dado que esta sección rectangular tiene un ancho variable, perdón, un ancho variable no, un ancho constante, todo lo contrario. El ancho es constante a lo largo de toda la longitud. El ancho siempre va a valer b. O sea, me pare donde me pare, a diferencia del triángulo y el ejemplo que habían visto ayer, el ancho siempre va a valer b. ¿Estamos? Entonces, si yo me desentiendo de esta dirección y sencillamente hago que mi diferencial de área es b por el diferencial de i, ¿sí?, que es esto que está acá, yo digo que mi diferencial de área es el ancho b, que es constante y que es constante a lo largo de toda la altura, por el diferencial de i es mi diferencial de área. Entonces, como me desentendí de una de las direcciones, que es la dirección horizontal, este diferencial de área se desplaza a lo largo de toda la altura de la figura, digamos, toda la figura del rectángulo. ¿Estamos? Y por lo tanto, de esa forma quedan definidas mis límites de integración. Mi eje XX, o sea, mi eje X, perdón, está pasando por el centro de la sección. ¿Estamos? Entonces, este diferencial de área que está acá barre al área desde abajo hasta arriba. Es decir, desde menos h sobre 2, que es cuando lo mido para abajo, hasta más h sobre 2, que es cuando voy para arriba. Por eso es que verán que el diferencial de área, que es b por diferencial de i, me genera o me concluye, digamos, estos límites de integración que es menos h sobre 2 y h sobre 2. Entonces, definido esto, si yo ya puedo calcular y desarrollar esta integral, porque el b es una constante. Este b sale afuera de la integral porque es una constante. Entonces me queda la integral de menos h sobre 2, menos h sobre 2 y h sobre 2, de i cuadrado por el diferencial de i. Van a tener que recordar integrales y cómo resolver integrales, pero bueno, este es el caso más sencillo. La integral de i cuadrado por diferencial de i va a ser i al cubo sobre 3. ¿Estamos? I al cubo sobre 3, y eso evaluado entre los límites que son h sobre 2 y menos h sobre 2. Entonces, b sobre 3 por esto evaluado acá, que me va a quedar h al cubo sobre 2 al cubo, que es 8, menos, recuerden que cuando yo evalúo los límites de integración va un menos h al cubo, ese menos con el menos se me hace positivo, por eso es que tengo un más acá, menos h al cubo sobre 8. ¿Estamos? Y desarrollando esto me queda h cubo sobre 8, 2 veces h cubo sobre 8, y con este 3 me queda el momento de inercia respecto al eje X, que recuerden que este eje X no es un eje cualquiera, sino es un eje que es centroidal, ¿sí?, o central, porque pasa por el baricentro, y ese momento de inercia queda definido por la expresión b por h cubo sobre 2. Y esta expresión es la que les digo que para ahora ustedes es nueva, pero lo van a calcular hasta el hartazgo, o sea, lo van a tener siempre presente, porque esta es una expresión que van a utilizar siempre como ingeniero, que el momento de inercia respecto a un eje centroidal es b por h cubo sobre 2. Si hubiésemos querido hacer, o si nos hubiesen pedido calcular, después ustedes como práctica lo pueden hacer, igual en la guía de trabajo práctico lo van a tener que hacer. Si quisieran calcular el momento de inercia respecto al eje Y, va a ser el razonamiento muy análogo, con la diferencia de que el diferencial de área ahora ya no va a ser b por dI, sino va a ser la altura, que es la constante, por dx. Los límites de integración ya no van a ser menos h sobre 2 y h sobre 2, sino serían menos b sobre 2 y b sobre 2. ¿Sí? Y cuando lo desarrollen van a llegar a una expresión muy similar, solo que en vez de ser b por h cubo sobre 12, va a ser h por b al cubo sobre 12. ¿Sí? Esto después lo pueden chequear. Bueno, entonces listo, digamos el inciso A, donde nos pedían calcular el momento de inercia respecto a un eje X que es central de la pieza. Ahora, en el inciso B nos pedían calcular el radio de giro respecto a ese eje X también. Entonces, el radio de giro es sencillo porque por definición es simplemente esta expresión que está acá, la raíz del momento de inercia sobre el área. Ese momento de inercia es el que acabo de calcular, b por h cubo sobre 12, y el área es el área de un rectángulo, no es más que b por h, que es esto que está acá, b por h. Por lo tanto, desarrollando acá esta expresión, el h
el b y el h se me simplifican, entonces el h me queda el h al cuadrado, con la raíz me queda simplemente h, el radio de giro me queda h sobre raíz de 12. Una forma de ustedes ir viendo que estén bien hechas las cosas es lo que les dije, nunca tienen que perder de vista que si están calculando un momento de inercia, ese momento de inercia nunca les puede dar negativo. Si les dio negativo es que metieron la pata en algo. Por lo general acá, cuando tienen problemas de signo, es porque han metido la pata al momento de evaluar en los límites de integración. Nunca les podría dar negativo un momento de inercia. Fíjense que los momentos de inercia tenían que tener unidades de longitud a la cuarta, y la tiene porque es b por h al cubo, me da una longitud a la cuarta. Acá lo mismo, el radio de giro no podría ser negativo y tendría que tener unidades de longitud a la primera potencia, que la tiene, porque en definitiva 1 sobre raíz de 12 no deja de ser un número, y h, bueno, h tiene unidades de longitud. Y bueno, y finalmente el inciso C nos pedía calcular el momento de inercia respecto a un eje X', que tenía la particularidad de que era paralelo al eje central del momento de inercia acabo de calcular, y que pasaba por la base del rectángulo. Entonces me pedían que utilice el concepto del momento del teorema de Steiner. Entonces, para el teorema de Steiner, ¿yo qué cosas necesitaba? Primero necesitaba un momento de inercia conocido, que en este caso es el momento de inercia respecto al eje central, que es el que acabo de calcular, acá arriba. B por h cubo sobre 2. Ese eje X era un eje central, por lo tanto, en los conceptos del teorema de Steiner, al ser el eje central, la expresión del teorema de Steiner se me reducía a esto, porque recuerden que este tercer término que incluye un momento estático se me anulaba porque este eje central, por definición, el momento estático era nulo. Entonces yo, para el teorema de Steiner en este caso, tendría que utilizar esta expresión, donde necesitaba el momento de inercia, que es el que acabo de calcular, la distancia que hay entre los dos ejes, ¿sí?, y el área. Por lo tanto, el B, que es esa distancia, es sencilla porque si este eje es central y este eje está pasando por la base del círculo, del rectángulo, esta distancia es conocida, es h sobre 2, es la mitad del rectángulo. ¿Estamos? Entonces, h sobre 2 que va al cuadrado, y por el área de la sección que es b por h. Entonces, desarrollando yo esta expresión, b por h cubo sobre 12, más, bueno, acá desarrollo el cuadrado, sumando estas fracciones, me queda que el momento de inercia del rectángulo respecto a un eje X que pasa por la base, que es el eje X', es igual a b por h cubo sobre 2, sobre 3. ¿Cuál es mayor? Y bueno, obviamente este es mayor, ¿no? Porque al momento le estoy todavía adicionando un valor más. ¿Estamos? Bueno, y como les digo, de la misma forma, podríamos calcular el radio de giro respecto al eje Y, ¿sí?, si es que ya he calculado el momento de inercia respecto al eje Y, que como les dije le va a dar h por b al cubo sobre 12, y también puedo utilizar el teorema de Steiner calculando, si me lo pidieran, de un eje Y que está pasando por acá, por el costadito de la pieza, donde la distancia en este caso sería b sobre 2, o sea, sería esta mitad, sería b sobre 2, y también por el teorema de Steiner lo puedo calcular, y obviamente, como lo estarán sospechando, de la misma forma, acá lo que le daría es, en vez de b por h cubo sobre 3, me daría h por b al cubo sobre 3. Después lo pueden chequear, si quisieran. Bueno, cuando nosotros empecemos a jugar más con las figuras y con las formas de las secciones que vamos a tener que lidiar en el cálculo de las estructuras, podemos ver que vamos a tener secciones que las consideramos gruesas, es decir, que son secciones que yo las puedo separar, digamos, en secciones conocidas, como es este caso, que es una sección que tiene una forma de L, pero que si yo quisiera hacer algún cálculo cualquiera, ya sea el momento de inercia o el centro de gravedad o lo que sea, lo puedo separar en dos, o en tantas figuras conocidas como sea necesario, ¿no? Pero bueno, podemos tener figuras que son gruesas, es decir, cuyo espesor y cuya altura, cuyas dimensiones son finitas, o cuando consideramos una sección delgada, donde el espesor es tan pequeño que prácticamente lo consideramos nulo. ¿Estamos?
Entonces, ¿cómo tratamos estos casos? Y bueno, muy fácil. En este caso, como les dije recién, es como una figura compuesta, ¿sí? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el centro de gravedad de esta figura compuesta, y bueno, para centro de gravedad tengo que utilizar los conceptos de momento estático. Entonces, para eso yo he separado a esta figura que tiene una altura h, una base b y un espesor e en sus dos lados, digamos este y la he separado en dos, en esta área 1, que está acá, que tiene dimensiones b por e, y en esta área 2, que tiene dimensiones h menos e, porque está medida desde acá, h menos e por e. ¿Estamos? Entonces, si yo quisiera calcular el centro de gravedad de esta figura, ¿sí? Tengo que aplicar los conceptos de momento estático. El momento estático de la figura 1 respecto al eje X, ¿sí? Obviamente cuando, eso no se los dije ahora, pero lo han visto ayer y lo han visto en el ejemplo. Cuando yo quiero calcular el centro de gravedad, el centro de gravedad conceptualmente es un punto en la sección. Ese punto no necesariamente cae adentro de la sección, el centro de gravedad. De hecho, acá justamente hay un ejemplo donde el centro de gravedad cae afuera de la sección. ¿Estamos? Pero ese centro de gravedad es un punto. Por lo tanto, ese punto, para medirlo, digamos, para identificarlo en el espacio, en el plano, sí o sí lo tengo que medir con unas coordenadas. Y cuando yo estoy hablando de coordenadas, sí o sí tengo que referirlo a ejes. Entonces, cuando yo calculo el centro de gravedad de una figura, lo primero que tengo que definir es respecto a qué eje yo lo voy a calcular. Entonces, si ustedes están haciendo un problema, un parcial o un problema, un práctico o lo que sea, y tienen que calcular el centro de gravedad, no necesariamente a todos les va a dar el mismo resultado desde el punto de vista numérico, ¿estamos? Porque algunos pueden tomar un eje acá y acá, como está en la figura, otros pueden tomar un eje que está más lejos, otros pueden tomar un eje acá, por ejemplo, acá y acá, ¿sí? O sea, los ejes ustedes los pueden tomar donde quieran, y los valores van a depender de dónde ustedes están tomando el eje. Lo que sí, el centro de gravedad les tiene que dar exactamente en la misma posición, independientemente de los ejes en los que lo están midiendo. Pero la posición del centro de gravedad es única, no puede cambiar. ¿Estamos? Entonces, por eso les digo, si ustedes están calculando centros de gravedad, ese valor numérico que va a tener el centro de gravedad, tanto en valor numérico como en signo, van a depender de dónde ustedes están tomando el eje. Entonces, lo primero que tienen que definir, respecto a qué ejes lo van a referir. Entonces, en este caso, lo estamos refiriendo a este eje que pasa por la base y a este eje que está pasando por el costado. Entonces, para encontrar ese centro de gravedad, sencillamente utilizo los conceptos del momento estático. El momento estático, por definición, era la distancia al centro de gravedad de la figura 1 por el área 1, más la distancia al centro de gravedad de la figura 2 por el área 2, obviamente siempre referido al mismo eje, sobre la sumatoria de las áreas, que es el área total de la pieza. Si esto no se acuerdan, esto lo hemos pasado muy rápido en las primeras diapositivas, está hecho, ¿no? Que es esto que está ahí, esa definición, que después acá lo hicieron al ejemplo, acá hicieron el ejemplo del cálculo del centro de gravedad, ¿sí? Que era la sumatoria de área por centro de gravedad, por distancia al centro de gravedad, sobre la sumatoria de las áreas. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Entonces, bueno, el área 1, como hemos dicho, era B por E, ¿sí? La distancia al centro de gravedad respecto a este eje del área 1 era la mitad de E, porque el centro de gravedad lo conozco y está acá, donde se cruzan las dos diagonales de este rectángulo, E sobre 2. Más el área 2, que como hemos dicho era H menos E por E, esto es todo el área 2, que es esto que está acá, y la distancia al centro de gravedad del área 2 medida desde el eje X, que obviamente está por acá, ¿sí? Era H menos E sobre 2 más E, porque H menos D sobre 2 me da esta distancia. Pero como yo lo estoy midiendo desde acá abajo, todavía le tengo que sumar este E que está acá. Y eso me da la distancia al baricentro de la figura 2 respecto al eje X que está pasando por la base de la figura completa. Y bueno, y abajo obviamente la suma de las áreas, área 1 y área 2, que no es más que el área total de la pieza que estoy analizando. Desarrollando esto, me queda esta expresión que está acá. Y obviamente de manera análoga, ¿sí? Si quisiera calcular el X del centro de gravedad, llego a esta expresión que está acá. Entonces, lo que les decía es qué pasa cuando la sección que yo tengo es una sección delgada
cuyo espesor es tan pequeño que prácticamente tiende a cero. Bueno, la expresión conceptualmente es exactamente la misma, porque fíjense que acá conceptualmente es lo mismo, o sea, es el área, también lo separo en dos valores, área 1 y área 2, ¿sí? Conceptualmente también la posición al baricentro se define como la sumatoria de los momentos estáticos y la sumatoria de las áreas, ¿estamos? Entonces, si yo a este análisis ya lo hice y yo llegué que para la coordenada I del baricentro tenía esta expresión, pero estoy diciendo que en este caso el espesor es tan pequeño que prácticamente lo considero nulo, y bueno, directamente este término va a ser nulo, este término va a ser nulo, y este término va a ser nulo, por lo tanto, la expresión de la coordenada del baricentro I, medida desde el eje X, me queda de esta forma que está acá, h cuadrado sobre 2 por b más h. ¿Sí? O sea, es lo mismo que ya tenía aplicado, porque conceptualmente, como les digo, es lo mismo, pero al ser e tendiente a 0, se me desaparece de la expresión. Y obviamente de forma análoga, el x baricéntrico que tiene esta expresión, si yo anulo todos los valores de e porque tienden a 0, me quedo con esta expresión que está acá. ¿Estamos? Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Es el Sí, momento. profe, una Sí, preguntita. decime, Pablo. ¿Hay alguna distinción entre secciones delgadas y gruesas, alguna relación, alguna dimensión, o es algo más intuitivo nada más? No, ahora no, ahora solamente trata de guiarte por tu intuición, digamos. En este momento decir, bueno, es tan pequeña la pieza que directamente la hago tendiente a 0. Pero más adelante, cuando ya veamos cómo calcular secciones que se llaman secciones de pared delgada, van a ver que sí hay una relación, sí que hay una relación. Como por ejemplo, te doy un ejemplo para que lo tengas presente ahora. Si vos tenés una sección que es circular y esa sección circular tiene un espesor muy pequeño, vos la considerás de pared delgada cuando ese espesor es menor al radio sobre 10. ¿Sí? Si el espesor es menor al radio sobre 10, entonces vos considerás que es una sección delgada. Si es mayor, entonces ya no la podés considerar delgada. Ahí tenés un ejemplo. Bien, gracias. Profe, Sí, Agustina. cuando definió lo que era radio de giro, dijo que permite tener una idea de la robustez de una pieza. Uh-huh. Mientras más grande sea el radio de giro, sería más robusta la pieza, pero Digamos, sí. Sí, y eso, esa sí. robustez, ¿a qué hace referencia? Un ejemplo. Mira, el radio de giro puntualmente lo vamos a ver aplicado al final de la materia, en la última unidad, bueno, una de las últimas unidades que se llama pandeo. Ahí lo vamos a ver. Mientras mayor sea ese valor, el pandeo está relacionado cuando vos tenés una pieza que está comprimida. Entonces va a tener mayor robustez, o sea, va a ser más rígida a la compresión sin que falle la pieza. Por ahora, como te digo, vos tratá de en estos momentos sencillamente centrarte en saber cómo lo calculas al radio de giro. Conceptualmente, qué es el radio de giro, lo vas a ir entendiendo a medida que vamos avanzando en la materia. ¿Estamos? Pero sí, mientras más robusta es la pieza, mejor es digamos, su respuesta frente a distintas acciones. Y particularmente, como te digo, el radio de giro va a estar asociada, la robustez que me da el radio de giro va a estar asociada cuando vos tenés una pieza que está comprimida. Bien, profe. Gracias. Como te digo, eso lo van a ver particularmente el radio de giro al final, en la bolilla que se llama pandeo. Pandeo. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Lo que vamos a ver ahora es, de nuevo lo mismo, o sea, vamos a seguir analizando los mismos conceptos de momentos de inercia y productos de inercia, pero ¿qué pasa cuando yo tengo calculados o conocidos los momentos de inercia o los productos de inercia de una sección respecto a unos ejes cualquiera, y ahora quisiera calcularlos respecto a otros ejes, pero que esos ejes no son ejes paralelos, porque si son ejes paralelos no me queda la menor duda, directamente calculo el momento de inercia de esos nuevos ejes aplicando el teorema de Steiner, porque lo que acabamos de ver, cuando son ejes paralelos puedo aplicar el teorema de Steiner.
Pero cuando los ejes no son paralelos, ¿sí? Ya tengo un problema ahí, no puedo aplicar Steiner. Pero hay otra forma de conocer momentos de inercia, conocidos ya algunos. En este caso yo parto conociendo de nuevo de esta figura, conozco los momentos de inercia respecto a este eje X y a este eje Y, pero hay una forma de conocer nuevos momentos de inercia o el valor que toman esos momentos de inercia para ejes que están rotados respecto al centro, a este polo O, ¿sí? Un ángulo alfa respecto a los ejes originales, ¿sí? O sea, yo conozco el momento de inercia respecto al eje X de esta figura y conozco el momento de inercia respecto a este eje Y de esta figura, y puedo conocer mediante esta transformación que vamos a ver ahora los valores de los momentos de inercia de esta misma figura, pero ahora medidos respecto de este eje X segunda y de este eje Y segunda, que están rotados respecto a los ejes originales, un ángulo alfa. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? Y bueno, para eso vamos a utilizar los conceptos, ¿sí? De cambios de base, porque yo acá puedo definir, digamos, a estos ejes como digamos, con este tensor de primer orden, o perdón, que es el original, como este vector o este tensor de primer orden, ¿sí? Y yo puedo hacer un cambio de base a esta nueva posición aplicando esta matriz, ¿sí? Que es la matriz de rotación. Esta matriz, que obviamente incluye cuánto están rotados uno respecto del otro, que es el ángulo alfa, ¿sí? Y bueno, y que abarca estos valores trigonométricos, coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa y coseno de alfa. Entonces yo puedo llevar a través de este cambio, a través de esta matriz, ¿sí? Los valores de las coordenadas de este sistema de ejes de referencia a este nuevo sistema de ejes, ¿sí? Esta matriz no es una matriz cualquiera, es una matriz que está definida y que es ortonormal, es decir, que significa, o se verifica, perdón, que la inversa, no me salía la inversa de esta matriz, es igual a su matriz transpuesta. Estos conceptos ustedes lo deben tener más fresco porque vienen de álgebra, digamos, del primer año, que lo han visto ahí. Entonces no es una matriz cualquiera, como les digo. Y bueno, y es para llevar unos valores, unas coordenadas en un sistema de referencia a otro, ¿sí? Entonces estos son los conceptos que vamos a utilizar para conocer estos nuevos valores de los momentos de inercia. Para lo cual, yo lo que tengo que hacer es referir todos estos momentos de inercia de una sección plana, ¿sí? De esta forma, de una forma tensorial. Esta forma, como está escrito ahí, es un tensor de segundo orden, ¿sí? Donde los componentes reúnen, como dice ahí, toda la información del estado de inercia de la sección. O sea, ustedes van a ver que tiene el momento de inercia respecto al eje X, el momento de inercia respecto al eje Y los productos de inercia que están acá respecto a los ejes X, Y, y que estos productos de inercia, como esta es una matriz simétrica, estos productos de inercia son iguales, ¿sí? Esto es una matriz simétrica, estos productos de inercia son iguales. Entonces, cuando yo ahora lo que quiero hacer es un cambio de base, pero para un tensor de segundo orden, esto era un cambio de base de coordenadas para un tensor de primer orden, o un tensor, o un vector, ¿sí? Pero cuando yo quiero hacer el cambio de base para un tensor de segundo orden, también voy a utilizar esta misma matriz, pero ahora por definición es esto como está escrito ahí, ¿sí? Digamos, el nuevo tensor de inercia, estos nuevos ejes girados, van a ser igual a la matriz A por el tensor de inercia original, que es el tensor de inercia de partida, digamos, que conozco, por la matriz A traspuesta. Y acá, bueno, un poco van a tener que recordar cómo hacían productos de matrices, ¿no? Que es un poco lo que está escrito acá. Obviamente, el tensor de inercia en esta nueva posición de ejes va a ser el IXX segunda, el II segunda, ¿sí? Y bueno, y los productos de inercia que van a ser iguales. Y acá tienen el A, la matriz A, que es este valor, que era coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa y coseno de alfa. Y esto que está escrito acá, ya está hecho el producto de I por A traspuesta.
¿Se acuerdan cómo era el producto de dos matrices, no? Era la primera fila por la primera columna, me da el primer término de la matriz, ¿sí? Que es esto que está acá. La primera fila por la segunda columna me da el segundo término de la matriz. La segunda fila por la primera columna me da el tercer término y así. ¿Estamos? Y la segunda fila por la segunda columna me da este cuarto término que está acá. Entonces, acá, como les digo, este producto I por A traspuesta ya está hecho y es esta matriz de 2 por 2 que ven acá, o este tensor de segundo orden. ¿Estamos? Y ahora, cuando hacemos de nuevo esto por esta matriz, de nuevo es esta primera fila por esta primera columna, me va a dar este valor de acá. Esta primera fila por esta segunda columna me va a dar este valor de acá, y de la misma forma la segunda fila por la primera columna me da esto de acá, y la segunda fila por la segunda columna me da, por esta segunda columna me da este valor de acá. No se mareen tanto acá, porque acá, bueno, tienen todo eso que les estoy diciendo, todo el desarrollo. Operando un poco esto, aplicando la propiedad distributiva, teniendo en cuenta que cada vez que tengo los productos de inercias cruzados, o sea, los I y X y los XX son iguales, ¿sí? Llego a estas expresiones que están acá. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo puedo calcular los nuevos valores que toman los momentos de inercia y el producto de inercia. Acá tengo el momento de inercia respecto al eje X segunda, acá respecto al eje Y segunda, y acá el producto de inercia respecto a los ejes X y segunda, conociendo o partiendo de la base del tensor de inercia original, que era el momento de inercia respecto al eje X, el momento de inercia respecto al eje Y el producto de inercia respecto al eje XY, a los ejes XY, sabiendo que ambos ejes están rotados un valor alfa. ¿Sí? De esa forma, yo puedo conocer los nuevos valores de los momentos de inercia. ¿Y esto por qué es útil? Y bueno, de nuevo es tan útil como el teorema de Steiner, porque si no, yo tendría que volver a hacer la integración de los momentos de inercia. Y si yo ya conozco unos momentos de inercia, de nuevo les repito, ¿por qué puedo yo conocer los momentos de inercia? Y bueno, los conozco porque ya los calculé, porque tengo a mano una tabla donde me los indica, o por lo que sea, yo ya los conozco, pues ya los sé de memoria. Entonces yo puedo calcular los momentos de inercia respecto a los ejes rotados, conociendo los momentos de inercia de los que parto. ¿Estamos? Entonces, aplicando estas expresiones que están acá. Por eso es muy útil. Y eso es utilizando estos conceptos de tensor de segundo orden y haciendo el cambio de base, digamos, que está acá. Pero también podría haber llegado a la misma expresión haciendo el cambio de base, pero a nivel de los sistemas de referencia, ¿sí? Que es esto que está acá. ¿Estamos? Porque, por definición, si yo quisiera calcular el momento de inercia respecto a este eje X segunda, por definición, ¿cuál va a ser? La integral a lo largo del área de esta distancia Y segunda por diferencial de área, y si quisiera calcular el momento de inercia respecto a este eje X y segunda, por definición, va a ser la integral a lo largo del área de esta distancia X segunda al cuadrado por el diferencial de área. ¿Sí? Y si yo lo tengo todo referido a esto, y bueno, sencillamente puedo hacer un cambio de base, que es lo que está hecho acá. O sea, es poner las coordenadas X, ¿sí? En función a las coordenadas que yo conozco, que son las X y la Y de base, y que están rotados respecto al eje original, un ángulo alfa, y lo mismo el Y, obviamente, y por definición, que es lo que les decía, sencillamente reemplazar, o sea, acá, por definición, el momento de inercia X segunda es igual a la integral a lo largo del área, de Y segunda al cuadrado por diferencial de área, y si Y segunda al cuadrado toma esta expresión, si yo la reemplazo acá, desarrollo este cuadrado, ¿sí? Esto al cuadrado más 2 veces el doble producto del primero por el segundo, más esta segunda expresión al cuadrado, ¿sí? Bueno, y acá aplico una propiedad distributiva de la integral, llego a esta expresión que está acá, que si se fijan, esta que está acá pintada en rosado es exactamente la misma que esta que está acá. Esto que está escrito acá es sencillamente
otra forma de verlo, ¿no? Porque estas son identidades trigonométricas. Porque cuando ustedes hagan este desarrollo, ¿sí? Y empiecen a agrupar términos para empezar a reducir un poco las expresiones, van a ver que llegan a esta expresión en realidad. Y esta expresión por identidad trigonométrica es esto. Entonces eso es lo que está puesto acá. El seno de 2 alfa por identidad trigonométrica es esto, bueno, pero es lo mismo, digamos. Solamente para tener un poco las expresiones más reducidas nada más. Pero si se fijan, llegamos exactamente a lo mismo, por un camino, o sea, digamos, haciendo el cambio de base a nivel de las coordenadas, o haciendo el cambio de base a nivel tensorial con el tensor de inercia. Llegamos a las mismas expresiones. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Así hacemos 5 minutitos de descanso y tienen tiempo para asimilar un poco lo que estamos viendo, porque viene ahora lo mismo, pero ejes principales. Sí, ¿quién habla? ¿Y qué significa que Gabriel. los productos de inercia cruzados sean iguales? No, ¿qué significa qué, perdón? Que el producto de inercia cruzado sean iguales. ¿A qué te referís con productos de inercias cruzados? O sea, el producto de inercia, el X, O sea, que vos y me digas el que Y. calcules, por ejemplo, un momento de inercia respecto a este eje que sea igual al de este eje X, ¿eso te referís? ¿Que sean iguales? Porque hace rato puso que suponiendo que los momentos de inercia sean iguales. Yo dije así. Sí. No sé en qué momento, no sé a qué me quise haber referido, la verdad. Ahí en esa parte. Ah, no, el producto de inercia, me decís vos, esto que está acá. Sí, sí, el producto. Ah, el producto de inercia, es que son iguales porque fíjate que por la definición es lo mismo. Acá. Porque por definición son iguales, o sea, el eje, o sea, es referido a eje X e Y. Entonces la distancia de X se mide en Y y la distancia en Y se mide en X. Entonces si yo lo pusiera al revés, o sea, en vez de poner XY, pondría IX, acá me quedaría Y por X. Y es un producto, o sea, es exactamente lo mismo. Eso es nada más lo que me referí, que el producto de inercia y XY es igual al Y y X. Eso hace eso hace que este tensor sea simétrico. ¿Estamos? Porque tenés esta diagonal principal y estos dos valores son iguales, entonces el tensor es simétrico. No sé si eso, ¿qué es lo que está escrito acá? No sé si eso es lo que responde a tu pregunta. Ah, sí, profe. Bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, hagamos 5 minutitos de descanso. No sé si tienen alguna otra duda de la materia o del dictado, de las consultas, de la plataforma. Para eso estamos. Sobre los trabajos prácticos. Sí, ¿qué duda tenés, Emilio? Eso se lo presentamos al profe Palópoli, ¿no? Todo. Sí, la primera clase práctica la van a tener este jueves, así que sí, ya la entrega de los trabajos prácticos lo van a ir viendo con él. Nosotros por lo general el tema de los trabajos prácticos lo maneja, tenemos un auxiliar de segunda, un ayudante de cátedra, que él es el que manejaba la entrega de los trabajos prácticos, se lo presentaban a él, pero ahora estamos sin auxiliar de segunda. Tenemos que llamar a concurso para tener auxiliar de segunda, así que hasta tanto no tengamos, el ingeniero Palópoli va a ser el que se encargue de los prácticos, bueno, y él ya les indicará la modalidad de presentación. Eso directamente lo suben al Moodle. Hay un espacio ahí que se habilita para subir los trabajos prácticos. Bien, gracias.
Profe, la forma de presentación de los prácticos lo podemos hacer en una hoja, Sí, la de a mano, cuadernillo. prolijo y después escaneado y subido, sí, en PDF. Bien. Sí. Igual todo esto ya se lo va a decir el ingeniero Palópoli, pero sí. De hecho, ahora con esta virtualidad estamos haciendo todo digamos, ya sea en Word o en Excel, pero si tuviésemos en la normalidad, los prácticos se hacen a mano y se entregan en papel, se entregan a mano. Acá no sería la excepción. Pero sí, obviamente prolijo y escaneado. Procuren escanear y no sacar fotos, porque si no después al momento de corregir no se entiende. Y bueno, y subido en PDF. Quiero entrar a la plataforma a ver qué es lo que hay, si es que ya está subido todo lo que... Bueno, en la plataforma sí veo que está el cronograma, los enlaces de Zoom. Entiendo que en esos enlaces de Zoom están las clases de consulta, sí. Están las clases de consulta. Mis clases de consulta son los lunes de 9 a 11. Yo voy a estar siempre conectado. En las clases de consulta, chicos, van a ver que cuando ustedes entren a las clases de consulta, lo primero que van a ver es que están en sala de espera, porque entonces tengan siempre paciencia, o sea, no esperen ahí hasta que los hagamos ingresar, porque por ahí si entraron y hay alguien ya en consulta, entonces los ponemos en espera hasta que esa otra persona termine. Ahora, si ustedes vienen todos con la misma duda, son de un mismo grupo, se conocen, son amigos y tienen toda la misma duda y quieren entrar todos juntos, nos avisan y nosotros los vamos haciendo entrar. Pero bueno, eso les advierto, digamos, si siempre van a entrar a una sala de espera, no así en las clases, así en las clases no, pero en las consultas sí, tanto en la mía como en la de la doctora Najim, que ella está los viernes. Régimen de evaluación y promoción, bueno, ahí está todo lo que ya les explicó la doctora, cómo se lleva adelante la materia, contenidos y programas. En la presentación de la asignatura está la bibliografía. Fíjense que la bibliografía principal, y que es donde están basadas todas las presentaciones teóricas, es del libro de la doctora junto con el doctor Oye, Estática y Resistencia de Materiales. Y van a ver otro libro, que es el de Cervera, Ruiz y Blanco Díaz, que se llama Mecánica de Estructuras, que eso es un libro de Barcelona, de unos docentes de allá, que es muy práctico también, tiene muchísimos ejemplos, así que les recomiendo que lo vean también. Y después los otros que obviamente no tienen enlaces son los libros más viejitos, que son los que están acá en la biblioteca. Hay algunos que si los buscan en PDF en Google los van a encontrar, hay otros que no, pero bueno, cuando podamos volver a las actividades presenciales, todos estos libros están disponibles en la biblioteca. Y bueno, y a medida que vamos avanzando en la materia, en la plataforma obviamente se van añadiendo las pestañas, ¿no? Ahora solamente está habilitada la del tema 1, que es las propiedades de la superficie. Y bueno, trabajos prácticos. Bueno. Voy un segundito abajo y ya seguimos. ¿Alguien iba a preguntar algo? Perdón. Sí, los cuestionarios serían en la plataforma. Belén. Sí, sí, no tenemos otra forma. Aparentemente se va a empezar a habilitar la toma de parciales de manera presencial, pero en principio estamos limitados y todas las evaluaciones hasta ahora las tendremos que tomar virtual como eran antes y serán en la plataforma. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ir viendo, nos vamos a ir enterando juntos, digamos, porque en principio las evaluaciones que van a ser presenciales son para las materias de los últimos años, donde hay muchos menos alumnos. Nosotros estamos en segundo y tenemos, creo que inscritos, hasta ahora había 90 o alrededor de 90.
Entonces, no hay aulas habilitadas como para 90 personas. Entonces, como les digo, nos vamos a ir enterando juntos a medida que vamos avanzando. Bueno, ahí vengo, chicos, ténganme paciencia. Que no esté mirando Netflix. Muy bien. Hemos quedado ahí entonces en cómo encontrar momentos de inercia y productos de inercia de un sistema de ejes nuevo, digamos, que está rotado respecto al centro, al polo O, digamos, respecto a los ejes originales o los ejes de partida, o dos ejes cualesquiera, cuyos valores o cuyo tensor de inercia ya conozco. Entonces, así como yo puedo encontrar esos nuevos valores de ejes rotados, ¿sí?, respecto a ejes conocidos, esas ecuaciones de transformación que encontré sencillamente abarcan, digamos, los infinitos valores que pueden tomar alfa, ¿sí?, porque como está medido respecto a un ángulo de rotación alfa, ese ángulo de rotación puede ser desde 0 grados, que obviamente estoy en la posición original, hasta dar la vuelta completa, o sea, hasta los 360 grados. ¿Estamos? Entonces, yo puedo calcular los infinitos momentos de inercia respecto a los infinitos ejes que pueden rotar un ángulo alfa respecto a los ejes originales. Entonces, entre todos esos posibles ángulos alfa que tengo,
¿sí? Va a existir solamente uno, ¿sí? Un eje de todos esos infinitos, o una rotación, donde el momento de inercia que yo voy a encontrar se va a hacer máximo, y el otro va a ser mínimo, ¿sí? Y en ese caso, donde uno va a ser máximo y el otro va a ser mínimo, el producto de inercia, que es acuérdense, es el que está referido a los dos ejes a la vez, el IXI, que es el mismo que el IX, va a ser nulo, se va a hacer cero, ¿no? Estos ejes, o sea, una vez que yo encuentre cuáles son esos ejes o qué posición es, esos ejes van a tener un nombre particular porque son particulares, o sea, son justamente la posición donde los ejes o los momentos de inercia son máximos y mínimos, y esos ejes reciben el nombre de ejes principales de inercia. Y es fundamental conocer cuáles son los ejes principales de inercia, porque van a ver a medida que vamos avanzando en la materia que todos los valores que necesito, o sea, siempre cuando tengo la medida de la rigidez, de la robustez, de lo que necesite, donde esté incluido el valor de los momentos de inercia, esos momentos de inercia siempre tienen que ser los principales de inercia, ¿sí? Entonces yo necesito conocer cuáles son los ejes principales de inercia para poder conocer cuáles son los momentos principales de inercia. Entonces, para encontrar esos ejes principales y poder definir entonces cuáles son los momentos principales, yo tengo tres caminos, ¿sí? El primer camino es considerar la ecuación característica del tensor de inercia, ¿sí? Que es trabajar con el tensor como lo habíamos visto recién, ¿no? Y las matrices de transformación y encontrando la ecuación característica, en definitiva resolver un problema de autovalores y autovectores, donde los autovalores van a definirme los momentos de inercia principales y los autovectores me van a definir los ejes principales o las direcciones principales. La segunda opción es maximizando la ecuación de transformación, o sea, habíamos visto recién que además de poder resolverlo desde el punto de vista matricial con el tensor de inercia, lo podíamos hacer también con las ecuaciones de transformación, cambiando los ejes de referencia. Acá también lo podemos hacer, pero para encontrar valores máximos y mínimos, tenemos que maximizar esa ecuación, que ya vamos a ver cómo se lo hace. Y finalmente tenemos una tercera opción, que es la que se conoce como círculo de Moore, y es una opción que es gráfica. El círculo de Moore es una herramienta gráfica que la vamos a ver así muy resumidamente al final, como tercera opción. Vamos a ver qué pasa con la primera opción, vamos a desarrollar las tres, vamos a empezar con la primera. ¿Cómo encontramos esos ejes principales y el valor de los respectivos momentos de inercia principales, considerando la ecuación característica del tensor de inercia? Entonces, yo parto de la base de los ejes conocidos, que son los ejes X e Y originales, ¿sí? Entonces, hemos dicho que lo que estamos buscando es una rotación, ¿sí? Que es este eje nuevo que es el X segunda, que coincide en una dirección que vamos a llamar L1 y que no es cualquier dirección, sino que es esta L1, cuya dirección, en cuya dirección el momento de inercia, ¿sí?, toma su valor máximo. Y de la misma forma vamos a encontrar un Y segunda que coincide con una dirección definida por un vector L2, donde el momento de inercia va a tomar su valor mínimo. Y en esta situación, obviamente, estas dos direcciones son ortogonales entre sí. Siempre estamos hablando de rotación de ejes ortogonales, ¿no?, respecto al polo O. Obviamente, esta dirección y esta dirección son ortogonales entre sí. Entonces, cuando yo encuentro esta posición, ¿sí?, donde el I1 va a ser el I máximo, bueno, perdón, este sería el IXX segunda, que como es el máximo, toma un valor que le vamos a llamar 1, porque está asociado a la dirección 1, y es el máximo, y el I segunda, que va a ser el máximo, lo vamos a llamar I2, porque está asociado a la longitud, a la dirección 2, y es el mínimo, y en esta posición se da la particularidad de que el producto de inercia es nulo, que es esto que está acá. Por lo tanto, esto, I1 e I2, que son los momentos de inercia asociados a estas direcciones principales, se conocen como momentos principales de inercia o momentos de inercia principales de la sección. Y como les digo, es fundamental conocerlos. Bueno, esto conceptualmente, digamos, la idea es encontrar esta dirección
que está definida por un vector L1, forma un ángulo, que es este que está acá con el eje X, y un ángulo que es este que está acá con el eje Y. Estos ángulos, vamos a ver más adelante, que se conocen como cosenos directores. Como les digo, acá lo que estamos haciendo es resolver un problema de autovalores y autovectores. Por eso es que empiezan a entrar estos conceptos de cosenos directores. Pero esto en definitiva son ángulos. Si se fijan, es acá, este ángulo vendría a ser el ángulo alfa, y este otro ángulo es un ángulo complementario, es el 90 menos el alfa. Nada más que en esta posición particular, donde está maximizado el momento de inercia, este es el coseno director. ¿Estamos? Entonces este es el ángulo que la dirección L1 forma con el eje X, y este es el ángulo que la dirección L1 forma con el eje Y. Y de la misma forma, en la posición o en la dirección 2, este es el ángulo que el L2 forma con el eje X, y este es el ángulo que la dirección 2 forma con el eje Y. Por supuesto que este ángulo y este son los mismos, ¿no? Dada la ortogonalidad que hay entre todos los ejes. Pero bueno, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo encontramos esos momentos de inercia principales y cómo calculamos esas direcciones principales también? Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es calcular o encontrar la ecuación característica del tensor de inercia. Para lo cual tenemos que utilizar este concepto que está acá, donde I es esta I que está acá. Fíjense bien cuando vean en la bibliografía la diferencia entre los valores y cómo están escritos. Este I que está al principio, fíjense que es un valor que está bien en negrita, a diferencia de este valor que no está en negrita. Porque ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, este 1 también está en negrita, este 0 también está en negrita. En cambio este 0 no. Porque ¿cuál es la diferencia? Este I que está acá en negrita es porque es un tensor, porque es un tensor, es un valor que está en tensor, está en un tensor de 2×2, que es el tensor de inercia, ¿sí? En cambio este que está acá no es un tensor, sino que es un escalar, por eso es que no está en negrita. Y este L es un vector, que es el vector que tiene las componentes de la dirección L, tanto la L1 como la L2, ¿sí? Entonces, para encontrar la ecuación característica, yo tengo que partir de esta igualdad, que el tensor de inercia por el vector L, digamos de la dirección L, que es la dirección justamente que es mi incógnita, que es la que quiero encontrar, menos este escalar prima por ese mismo vector L, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y fíjense que este 0 también está en negrita. ¿Por qué? Porque es un vector 0, o sea, es un vector donde todas las componentes son nulas. Y este I segunda que está acá, que es un escalar, no es más que cada uno de los momentos principales de inercia. Entonces, cuando esta dirección sea la dirección 1, este momento de inercia va a ser el momento de inercia 1. Y cuando esta dirección sea la dirección 2, o sea, la L2, este momento de inercia va a ser el momento de inercia mínimo o el momento de inercia 2. Entonces, si yo acá a este valor, a esta ecuación, le saco factor común, el vector L, me queda el tensor de inercia I menos este escalar por el 1, que es la matriz identidad, también es una matriz, por eso que está en negrita, y eso tiene que ser igual a 0. Para que esto tenga solución, y la solución sea distinta a la trivial, eso significa cuando esto sea igual a 0, es necesario que este determinante de esta matriz que está acá sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo resuelvo este determinante igual a 0, bueno, fíjense que este era el tensor de inercia, Ix, Ii, y los cruzados, Ixi y el Iix, menos este valor por la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz que tiene las mismas dimensiones que esta, o sea, 2×2, porque si no, no los podría estar restando, y la matriz identidad es una matriz que tiene todos los valores 0, salvo en la diagonal principal que tiene unos. Entonces, si esta es una matriz identidad de 2×2, tiene valores 1, 0, 0 y 1. Entonces, cuando hago esta resta, me queda Ixx menos este valor que es un escalar, este valor menos 0, este valor menos 0, y este valor menos este mismo escalar. Entonces, cuando aplico el determinante, de nuevo tendrán que repasar cómo calcular un determinante. Si se acuerdan, era este valor por este valor, menos este valor por este valor. O sea, los productos
cruzados. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo desarrollo un poco esta ecuación, ¿sí?, encuentro la ecuación característica que estoy buscando. Y esta ecuación característica es una ecuación característica en este valor que es un escalar y que es justamente mi incógnita, porque hemos dicho que es justamente el valor, el I1, que es el que está asociado a la dirección 1, que es donde el momento de inercia es máximo, y el I2, que es el que está asociado a la dirección 2, donde el momento de inercia es mínimo. Entonces, si yo agrupo estos términos que están acá, sencillamente por una cuestión de practicidad, a estos valores los denomino primero y segundo invariante de inercia. ¿Y por qué son invariantes de inercia? Son invariantes porque no importa respecto a qué ejes los estoy calculando, siempre se va a mantener esta igualdad, es decir, el IX más el Y, que acuérdense era lo mismo que el polar, va a ser siempre, o sea, esa suma, digamos, se va a mantener siempre para los infinitos ejes rotados que yo tenga. Por eso se llaman invariantes, porque no varían. Lo mismo esto que está acá. Pero como les digo, esto es solamente a los fines prácticos, a los fines de resumir un poco la expresión nada más. Pero de esta forma yo encuentro la ecuación característica que estaba buscando. Y esta ecuación característica es una ecuación que, si se fijan, es una ecuación cuadrática, ¿sí?, porque está mi incógnita, que es esto, que es el momento de inercia principal, está elevado al cuadrado. ¿Y cómo hago para encontrar la solución de esta ecuación cuadrática? Bueno, sencillamente, como ustedes lo saben, la ecuación, digamos, la solución de esa ecuación, que son las dos raíces, que son mis incógnitas, la calculo con la fórmula que ustedes ya saben, o sea, una ecuación cuadrática, por lo tanto las raíces las calculo con la expresión archiconocida por todos, que es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes desarrollan eso, llegan a esta expresión que está acá, donde la incógnita 1 es esto con el signo más, y la incógnita I2 es lo mismo pero con el signo menos. Y esas dos raíces son mis autovalores, son mi solución al problema, ¿sí?, donde el I1 va a ser el I mayor y el I2 va a ser el I menor. Está muy bueno, y acá lo que hacemos es desarrollamos un poco estas expresiones y llego a estas raíces que están acá, ¿sí? Y después, finalmente, una vez que yo calcule estas dos expresiones, estos dos valores que son mi I máximo y mi I mínimo, puedo volver a esta ecuación que está acá, ¿sí?, y calcular las direcciones principales, o sea, cuáles son las direcciones asociadas a esos valores de momentos de inercias principales. Y de esa forma voy a encontrar este ángulo que está acá, perdón, el coseno de este ángulo, que es el famoso que les dije recién, coseno director, y este otro que está acá, ¿sí? O sea, voy a encontrar como solución un vector, ¿sí?, que ese vector lo que me indica es la dirección L1 y la dirección L2, y esto, como les dije al principio, es una resolución de problemas de autovalores y autovectores, donde los autovalores son los momentos de inercias principales y los autovectores son las direcciones principales asociadas a esos momentos de inercia principales. Esto es un poco como la forma más engorrosa, si se quiere, de calcularlo, es la más complicada porque nos estamos adentrando en las notaciones tensoriales y productos de matrices y demás. Después ustedes, cuando lo repasen, lo ven bien en el libro, donde está ya más desarrollado, más explicitado, para que no se mareen. Una cosa que tienen que tener muy en cuenta acá es que estas direcciones L1 y L2, como les dije al principio, son ortogonales entre sí. Por lo tanto, una cosa que tienen que considerar es que esta expresión se tiene que verificar siempre, ¿sí?, que el producto de estas dos versores o vectores de primer orden tiene que ser nulo, el producto escalar. Cuando yo hago el producto escalar de ellos, tiene que ser nulo. Eso lo que me garantiza es que esas dos direcciones efectivamente eran perpendiculares, ¿sí? Entonces esa sería la primera, digamos, el primer camino para encontrar los momentos de inercias principales y sus direcciones principales, considerando la ecuación característica del tensor de inercia, o resolviendo un problema de autovalores y autovectores. La segunda es maximizar la ecuación de transformación, y esto es un poco más sencillo, porque nosotros teníamos las tres ecuaciones de transformación, ¿se acuerdan? Esta era la primera, que era la ecuación de transformación para un eje X segunda, digamos, y
Después teníamos las otras dos, que eran estas que están acá. Esta era la del eje X segunda, esta era la del eje Y segunda, y esta era la del producto de inercia. Teníamos esas tres. Entonces lo que podemos hacer es encontrar los valores extremos que toman estas expresiones, maximizando esta ecuación de transformación. ¿Y cómo hago? Y bueno, acá yo lo que tengo que hacer es utilizar esta expresión que es derivar respecto a la variable. ¿La variable cuál es? Y bueno, el ángulo alfa, porque justamente lo que yo estaba buscando es para qué ángulo alfa esto se me hace máximo y mínimo. ¿Estamos? Entonces lo que tengo que hacer es derivar esta expresión respecto a la variable, que vendría a ser alfa, e igualarla a 0. Entonces la expresión que me garantiza esta igualdad es la que me garantiza que yo estoy teniendo un valor maximizado de esto. ¿Estamos? Entonces yo directamente derivo esta expresión. Esto obviamente, bueno, si se acuerdan, la derivada del seno de 2 alfa era 2 por el seno de alfa, perdón, 2 por el coseno de alfa, por el seno de alfa. La derivada del coseno de alfa es 2 por el coseno de alfa por el seno de alfa. Bueno, ustedes lo deben tener más fresco que yo. En un momento hay un cambio de signo también. Creo que el seno era menos coseno, por eso sale este menos acá. Y bueno, y acá tienen la derivada del producto. Pero bueno, no importa. La cuestión es que una vez que derivan y que acomodan un poco las expresiones, llegamos a este valor que está acá. Si yo a esto lo divido por el coseno de alfa, acá me queda seno sobre coseno de 2 alfa, llego a la tangente de alfa, ¿sí? Y acomodando un poco las expresiones, llego a esta expresión que está acá, donde la tangente de 2 alfa es igual a menos 2 veces el producto de inercia, que es el valor del que yo parto, unos valores conocidos, sobre el momento de inercia respecto al eje X, menos el momento de inercia respecto al eje Y. Fíjense que esto, como les digo, es un valor que yo conozco, pues yo partía mi problema conociendo estos valores que están acá. Y aplicando este concepto de maximizar la ecuación de transformación, yo llegué a esta expresión, donde de acá sencillamente despejo el valor alfa, y yo ese valor que encuentro, que calculo, definitivamente va a quedar el arco tangente de esto, voy a encontrar para qué valor de alfa, ¿sí? Este valor y XX toma su valor máximo y por lo tanto pasa a ser el I1. ¿Sí? Y esto que está acá es sencillamente poniendo que este ángulo alfa deja de llamarse alfa porque ya no es un ángulo alfa cualquiera, es un ángulo alfa particular y es un ángulo alfa que hace que este valor tome su valor máximo. Por eso es que tiene otro nombre acá. Pero en definitiva es eso, nada más solamente para identificarlo, porque es un valor que está asociado al momento de inercia máximo. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que encontré, maximizando esta ecuación de transformación, es el ángulo alfa. Entonces ya tengo la dirección principal, pero ahora lo que me está faltando es el valor del momento de inercia principal. ¿Y cómo hago? Bueno, muy sencillo. Yo teniendo este valor de ángulo alfa, sencillamente vengo a la expresión de transformación que tengo acá y lo reemplazo. O sea, una vez que yo lo he despejado de acá, lo reemplazo acá, porque yo sé que cuando yo reemplazo ese ángulo alfa no es un ángulo alfa cualquiera, sino es el ángulo alfa que me maximiza este valor. Por lo tanto, este valor va a pasar a ser el valor I1 o el I máximo, que vendría a ser el momento de inercia principal. ¿Sí? De la misma forma, si lo reemplazo acá, voy a ver que este me da el I mínimo. ¿Y qué pasa si lo reemplazo acá? Y bueno, si lo reemplazo acá, que es un valor, digamos un chequeo que ustedes como quien practica lo pueden hacer, van a ver que si este es el máximo y este es el mínimo, esto les tiene que dar 0. Les repito, bueno, está escrito acá abajo. Digamos, como quien hace la práctica, lo pueden hacer y van a ver que efectivamente este es el máximo, este es el mínimo, y este efectivamente es nulo. Esa entonces es la segunda forma que tenemos, que como les digo es un poco más sencilla, de encontrar los valores de momentos de inercia máximo y mínimo, y las direcciones asociadas a esto. Obviamente que esto, una vez que yo encuentre el valor alfa, fíjense que si yo vuelvo acá, el valor alfa que yo encontré es este. ¿Sí? Y si quisiera saber este que está acá, que vendría a ser la otra dirección principal, y bueno, es muy sencillo, porque sencillamente va a ser alfa más 90 grados, porque acuérdense que este y este son ortogonales.
Entonces alfa más 90 grados me vendría a dar este ángulo que está acá. ¿Sí? Bueno. Esa es la segunda forma de encontrar los momentos de inercia y las direcciones principales. Me estoy yendo para atrás, perdón. Y por último, tenemos una forma más, que es aplicando los conceptos del círculo de Moore. El círculo de Moore es un método gráfico que es más sencillo de lo que aparenta, y del cual, a través de dibujar este gráfico, nosotros podemos sacar muchísima información, ¿sí? Respecto a la situación inercial que tiene la figura. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es graficarlo al círculo de Moore, para lo cual no tenemos que perder de vista de dónde estamos partiendo nosotros. Nosotros estamos partiendo de conocer el tensor de inercia, que es conocer el IX, el II y el IXI, que es esto que está acá. O sea, yo parto de conocer esto. Yo parto de conocer esto. O sea, los momentos de inercia respecto a dos ejes X e Y, que son ejes cualquiera. O sea, yo parto de eso. Entonces, ¿cómo grafico mi círculo de Moore? Bueno, yo a mi círculo de Moore lo voy a graficar en un sistema de ejes coordenados, en cuyas abscisas voy a poner a los momentos de inercia, y en las ordenadas voy a poner al producto de inercia, ¿sí? Voy a considerar positivo para la derecha a los momentos de inercia y positivo para arriba a los productos de inercia. ¿Qué pasa con la parte negativa del momento de inercia? No me interesa, porque nunca voy a tener ningún valor, recuerden, de un momento de inercia que sea negativo. Entonces no me interesa. Cuando yo grafico el círculo de Moore, este círculo de Moore siempre lo voy a graficar del lado de lo positivo del eje, porque nunca voy a tener momentos de inercia negativos. Entonces, ¿cómo calculo el círculo de Moore? Bueno, muy sencillo. Para calcular el círculo de Moore, lo primero que tengo que hacer es identificar dos puntos. El primer punto va a ser este que estoy marcando ahí con la flechita, y que tiene coordenadas IXX e IXY. ¿Sí? Acuérdense que este valor del producto de inercia puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser nulo también. Entonces, acá en el primer punto, este va a ir con el signo que corresponde. O sea, si este IXY era positivo, pues lo dibujaré para arriba. Si era negativo, irá para abajo. Entonces, yo he dibujado el primer punto acá, que es el IXX, coordenada, IXY. Sí, que es este que está acá. Y voy a dibujar otro punto, que es este que está acá en negrito, que tiene por coordenadas el II y el IX, pero solamente a los fines, que acuérdense que esto y esto son exactamente iguales, ¿sí? Pero solamente a los fines prácticos de la gráfica y la representación del círculo de Moore, lo voy a tomar con el signo opuesto. O sea, si este era positivo y lo dibujé para arriba, acá lo tomo negativo y lo dibujo para abajo. Pero les repito, no porque sean distintos, sino que a los efectos, digamos, prácticos del gráfico de círculo de Moore, nada más. Pero sí son valores iguales en valor absoluto, o sea, este valor y este valor sí son iguales en valor absoluto. Entonces yo he dibujado este punto y este punto. Entonces, ¿qué hago una vez que los tengo identificados? Los uno, paso una línea que los une a estos dos puntos. Donde esa línea me corta al eje de las abscisas, digamos, esa línea donde me corta el eje de las abscisas me identifica el centro O. Y este centro es el centro del círculo de Moore. Y por lo tanto, la mitad de esta línea me representa el radio del círculo de Moore. Entonces, sencillamente, dibujo un círculo con este radio y con este centro, que es este círculo que yo tengo en rojo acá. ¿Estamos? Y es en este círculo que está acá en el perímetro del círculo, donde yo tengo las infinitas combinaciones, digamos, para las infinitas rotaciones, ¿sí? De todas las rotaciones de ángulos alfa que yo tengo para un par de ejes coordenados que está rotando respecto a su centro de coordenadas. ¿Estamos? Toda esa información de las infinitas rotaciones está incluida en el círculo de Moore. ¿Y cuáles particularmente son las que me interesan a mí? Y bueno, particularmente me interesan los valores máximos y los mínimos. Y bueno, ¿y dónde están los valores máximos y los mínimos? Y bueno, acá voy a tener el valor máximo y acá voy a tener el valor mínimo.
¿sí? Por lo tanto, una vez que yo dibuje el círculo de Moore partiendo de estos valores que conozco, sin necesidad de hacer ningún cálculo y sencillamente viniendo para acá con este círculo y midiéndolo, y obviamente esto es un círculo, es un gráfico, perdón, que está hecho a escala, o sea, voy a tener una escala horizontal y una escala vertical, y yo puedo medir este segmento, ¿sí? Y multiplicarlo por la escala, y obtener el valor del momento de inercia máximo, y obtener el valor del momento de inercia mínimo. Y fíjense que donde el momento de inercia es máximo, el producto de inercia es nulo, justamente porque está sobre el eje de las abscisas. Y lo mismo acá, cuando el momento de inercia es mínimo, el producto de inercia es nulo. Estamos en el momento en el eje de las abscisas. ¿Estamos? Y bueno, y de este gráfico puedo sacar mucha información y hacer una analogía con las fórmulas que tenía de recién. Porque si se fijan, el centro del círculo, medido desde acá, ¿sí? Tiene esta expresión que es el I. Este que está acá, este valor que está acá, a ver si puedo dibujar. Este valor que está acá, no sé por qué no lo puedo... Ahí. Este valor que está acá es el IXX. Medido desde acá, obviamente, medido del centro. Y este valor que está acá es el IXY. Y si ustedes hacen IXX más IXY sobre 2, me da este valor que está acá. Eso lo pueden hacer después si quieren. Y ese valor no es más que la posición del centro del círculo. ¿Estamos? Y si seguimos un poco más, si miden esta distancia desde acá hasta acá, eso les da IXX menos IXY sobre 2. ¿Sí? Y si ustedes hacen esto que está acá al cuadrado más esto que está acá al cuadrado, dado que esto es un triángulo, digamos, equilátero, equilátero, perdón, no es equilátero, rectángulo, porque tiene un ángulo a 90 grados, yo acá puedo encontrar la expresión del radio a través del teorema de Pitágoras, o sea, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es igual a esto al cuadrado, a la hipotenusa al cuadrado. Entonces este lado es IXX menos Y sobre 2, y este lado es el IXY al cuadrado, me da el valor del radio, que es lo que viene a continuación. Puedo salir. Ahí está. ¿Ven? El radio es este término al cuadrado más este término al cuadrado es igual al radio al cuadrado, que si lo quisiera calcular, obviamente lo despejo y por eso es que me queda la raíz. Y si quisiera calcular el valor del I1 y del I2, y bueno, sencillamente va a ser el valor hasta el centro del círculo, que tiene esta expresión, más el radio, me da el I1. Y el valor hasta el centro del círculo menos el radio, me da el I2. ¿Sí? Que es lo que está escrito acá. Y que si se fijan, es exactamente lo mismo que teníamos como lo habíamos calculado recién, ya sea calculando desde la ecuación característica o calculando desde la ecuación, maximizando la ecuación de transformación, donde esto es el valor de la coordenada del círculo y bueno, y más menos el radio, ¿sí? Para obtener el I1 y el I2. Y la dirección principal, ¿cómo la calculo? Y bueno, la dirección principal también, si sigo haciendo analogía, puedo encontrar que, esto que está acá, que IXY sobre, si este 2 yo lo paso dividiendo para acá abajo, ¿sí? Es seguir desarrollando este triangulito que tengo acá, ¿sí? Llego a que este valor es el valor de 2 alfa, digamos, o 2 phi, que vendría a ser en la dirección principal. ¿Estamos? Entonces, gráficamente, puedo calcular, medir con un transportador, puedo medir este ángulo y lo divido en 2 y obtengo la dirección principal. Y una vez que ya he dibujado el círculo de Moore, puedo medir este segmento, ¿sí? Y calcular el momento de inercia 1, que es el máximo, y el momento de inercia 2, que es el mínimo. ¿Estamos? Esto que está puesto acá es solamente a los fines de que ustedes entiendan o vean que está todo relacionado con todo, digamos. O sea, si yo lo desarrollo, era de esperar que el círculo de Moore me dé los mismos valores a los que había llegado, maximizando la ecuación de transformación, o
resolviéndolo a través de la ecuación característica. ¿Estamos? Bueno. Profe, ¿puede explicar lo del ángulo de vuelta? Sí, vamos de vuelta. Fíjate que cuando vos tenés un triángulo rectángulo, ¿sí? Este pasa a ser el cateto opuesto y este pasa a ser el cateto adyacente, ¿sí? Entonces vos podés calcular la tangente del ángulo. Acuérdate que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es el seno sobre el coseno, o lo que es lo mismo, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, concéntrate en este triángulo que te estoy marcando ahí. Concéntrate, vamos a pintar. Nos concentremos en este triángulo. Triángulo verde ese, que tiene este ángulo. Ese ángulo que le llamemos alfa. ¿Sí? La tangente de alfa va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vale IXY, que es este valor que está acá. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? Vale esto que está acá. IXX menos Y sobre 2. Por lo tanto, la tangente de alfa es este valor, o sea, este cateto sobre este cateto. Pero, si yo lo veo, digamos, en la definición, si lo veo en la definición, el IXY sobre el IXX menos este 2, por eso tiene este 2, sacalo de acá y pasalo para abajo. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, y por definición, eso era la tangente pero del alfa, pero en realidad, alfa por decir un ángulo cualquiera, en realidad, digamos conceptualmente, por definición, esa era la tangente de 2 veces alfa, o como no es cualquier alfa, es 2 veces phi. ¿Sí? Sí, Que es el esa valor parte del- sí la entendí. Claro. ¿Estamos? Por eso es que, dejé de compartir. Por eso es que una vez que lo calculaste, digamos que lo medís, si vos venís y lo medís, el valor de la dirección principal es la mitad de este ángulo. Porque este ángulo conceptualmente era 2 veces el ángulo Claro, que estás buscando. eso es lo que quería preguntar, si la mitad Claro, es la mitad. cuando... Ajá, no, pero es Exacto. la dirección sería de I1. Sí, exactamente, la del I1. Y la del I2 va a ser ese ángulo más 90 grados. Claro, esa era mi duda. Sí, exactamente. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Eso, digamos, con eso terminamos todo lo que es propiedades de las superficies, características geométricas de las superficies. Se termina la bolilla 1 y ya el jueves empiezan con la guía de trabajos prácticos de TP número 1. Así que bueno, si tienen alguna duda, los escucho. Si no, ya estamos en hora. Continúan el jueves con la práctica. Y bueno, y me vuelven a ver si necesitan, a los que ya empiezan a trabajar, el viernes en la clase de consulta. No, perdón, el lunes. El lunes el lunes feriado. Bueno, el viernes está la doctora, tiene clase de consulta, tal vez esté yo también, si por ahí nos vamos a ir complementando. Y si no, bueno, nos vemos ya dentro de 2 semanas, porque la semana que viene es 13, 14 y 15 es feriado, no tenemos clases. Una consulta, profesor. Sí, Pablo. Cuando usted plantea los autovalores y los autovectores, una vez encontrados los autovalores I1 y I2, en base a eso, bueno, encontraríamos L1 y L2, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cómo sería en qué fórmula podríamos despejar esos valores? Ahí me Mira, perdí. sí, te lo voy a mostrar, por eso les digo, cuando se pierdan así en estas cuestiones, vayan a verlo al libro, yo te lo voy a buscar en el libro y te lo voy a mostrar. Está bien clarito ahí. Ahí están viendo el libro, ¿verdad? Estoy mostrando el PDF del libro.
si se fijas al final, donde está el apéndice, donde está explicado este tema de propiedades de la superficie, vamos ahí, ejes principales de inercia. Acá está todo lo que yo le expliqué en palabras, digamos, si se perdieron, después lo pueden leer. Sí, y me ha hecho acordar que hay algo que no les expliqué. Aquí. Acá es lo que les decía, que siempre se tiene que cumplir esto. Una vez que vos resolvés la ecuación característica, ¿sí? Vos resolvés la ecuación característica, por lo tanto, ya tenés el valor I1 y el valor I2. ¿Sí? Tenemos el valor I1 y el valor I2. Entonces nos vamos a estas expresiones que están acá, que es justamente el determinante. Yo les dije que esto se daba cuando tenía el determinante igual a 0. Entonces, cuando vos desarrollás este determinante, llegas a este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, cuando vos resolvés este sistema de ecuaciones, vas a tener, vamos a hacerlo más grande, estos valores que son los valores que vos partís de base, el IXX, el IXY y el IY. Sí. Y vas a encontrar, y vas a reemplazar acá en este sistema de ecuaciones, el I1, que es el que acabas de encontrar. Entonces, cuando vos reemplaces el I1 acá, lo que vos vas a encontrar es la dirección L1, que es la dirección que forma con el eje X, el L1, es el ángulo, perdón, y el ángulo que esa misma dirección L1 forma con el eje Y. ¿Sí? Sí. Entonces vas a tener este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque esto no es incógnita, esto tampoco ya es incógnita, pues ya lo tenés. Entonces vas a tener dos incógnitas, que es el ángulo que forma la dirección L1 con el eje X y el ángulo que forma la dirección L1 con el eje Y, que son los que se conocen como cosenos directores. Por lo tanto, tu solución va a ser este vector. ¿Ves? El coseno de este y el coseno de este. Cuando después vos encontres el L1, vas a hacer exactamente lo mismo, nada más que acá en vez de poner I1, vas a poner I2. Entonces cuando vos pongas el I2, vas a tener el L2, que forma con el ángulo, digamos, que forma el L2 con el eje X, y el ángulo que forma el L1, el L2, perdón, con el eje Y. Y lo que me olvidé de decirles que es fundamental, este sistema de ecuaciones, cuando yo lo resuelvo, tiene que estar acompañado sí o sí por esta expresión también, que era un poco lo que me garantizaba esto que está acá. ¿Sí? Que el L1 por el L2 sean iguales a 0. Sí o sí se tiene que satisfacer la condición de que la dirección, o sea, los ángulos que forman cada dirección con el eje X y con el eje Y, tiene que verificarse esta expresión que está acá. ¿Sí? Que es el L1X al cuadrado más el L1Y al cuadrado es igual a 1. Esa condición siempre se tiene que cumplir. ¿Estamos? Entonces tienen una ecuación más que satisfacer ahí. Yo sé que esto es medio engorroso de entenderlo así a priori, lo vas a tener mucho más claro una vez que te pongas a hacer un ejercicio, que de hecho lo tenés que hacer en la guía, y si venís acá al final tenés un ejemplo, de hecho. No hay un ejemplo, perdón. Pensé que estaba. El ejemplo lo vas a tener vos cuando lo hagas en la guía de trabajos prácticos. Bien, profe. Pero Entonces, así lo conseguís, digamos, así lo conocés. bien. Ese sistema de ecuaciones Sí. viene Ese de sistema de resolver el ecuaciones determinante. ese sistema de ecuaciones surge de garantizar este determinante que está acá, que es el Bien. determinante que tiene que ser igual a 0. De ahí surge ese sistema de ecuaciones. ¿Estamos? Listo, gracias. Bueno, chicos, siendo las 12, si alguien tiene alguna otra duda, hable ahora o calle hasta la semana que viene. Bueno, listo entonces. Bueno, cualquier cosa, como les digo, me pueden escribir al Moodle si tienen alguna duda. Ahí me pueden mandar un mensaje privado que a mí me llega al correo, o sea que les respondo. Y si no, bueno, nos vemos en la próxima clase o en la próxima consulta. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Chao. hasta luego. Profe, gracias. Claro, profe.